Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más. Les saluda Enrique Rodríguez. ¿Cómo estás, Úrsula Martín Moreno? Hola, Enrique Javier Rodríguez Balam, para decir los nombres completos. Sí, sí, Muy sí. contenta, Muy ese día largo. está bonito ese día. Está bonito. Ayer estaba medio extraño en la tarde, pero ahora sí amaneció bonito el día. Sí, y yo me siento requete bien hoy. Mira, este es el Perfecto, qué sol. bueno, qué bueno, qué bueno. Todo el mundo va a decir que te sientes perfecta. Todos los... Acuérdate que este signo, Menos en, para exacto. los que no nos ven, este signo que hacemos de OK con la mano. Los jugadores de Call of Duty en algún momento reclamaron y lograron que se quitara este movimiento en el muñeco que manipula al soldado que está en batalla, porque el símbolo de OK también era símbolo, decían ellos, de supremacismo blanco. Entonces eliminaron este gesto del videojuego. En algún podcast, cuando estaba yo grabando la Choroteca, lo mencionamos, que por cierto, en algunas plataformas, no voy a decir, no quemarme, en algunas plataformas este clip tuvo mucho éxito. Pero bueno, sí, un día muy bonito, te sientes perfecta. Yo no sé si me siento perfecto, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Si tú recuerdas, seguramente no recuerdas, pero bueno, la gente que nos está oyendo y escuchando, sabrán que nosotros tenemos un podcast y los que hayan llegado, se hayan agregado nuevamente, muchas gracias por escucharnos. Eh, si no han revisado el podcast, hay un podcast donde nosotros hablamos de la venta de casas y la especulación inmobiliaria en Yucatán. Después, con el tiempo, me empecé a dar cuenta que esta era una cosa que estaba surgiendo en muchos otros lugares del país. No logro saber, porque no tenemos los datos, si es mayor o menor que en Yucatán, pero Yucatán desde hace mucho tiempo se viene hablando del problema inmobiliario desde varios sectores. Uno es, como mencionamos en el podcast, el crecimiento de la mancha urbana desorganizada, no hay un esquema para construir, cómo se apropian de las tierras, ya brincamos la ciudad y pasamos afuera del periférico, municipios aledaños, es decir, cuestiones muy locales de la península, pero sobre todo de Mérida, que nos ayuden a entender cómo está este entorno y que seguramente repasaremos el día de hoy en el tema que nos toca platicar o el que elegimos platicar, bueno, no nos toca, elegimos platicar en ese sentido de esta temática y que tiene que ver con el asunto ya no de las casas, ya no de las construcciones, sino que tiene que ver con el asunto de las tierras. Y esto es otro problema, otra problemática que bien es parecida al asunto de, pues, el inmobiliario que tiene que ver con las casas, pero que transcurre por otras vías, que tiene que ver con otros problemas, principalmente referido, como habíamos dicho, a las tierras. Úrsula se congeló, no sé si se va a ir. Ah, ya volviste. Sí, sí, lo que pasa es que le doy digamos, el preámbulo, no el preámbulo, la explicación. Yo estoy conectada con cable LAN, pero últimamente veo que está muy sensible, que cualquier mínimo movimiento se me desconecta. Entonces, quería Es hoy correcto. Entonces, creo que ya está como muy sensible, pero mi cable es enorme, larguísimo. Compré un cable como de 50 metros, entonces lo tengo que cortar y volverle a poner la pichita para que no esté así. Pero hoy fue el día que ya tengo la certeza que es el cable LAN el que ya me está fallando. Siempre estamos en Wi-Fi, ¿no? No, es con Ah, cable es LAN el que cable. grabo. Sí, Ah, o ok. sea, es el Trata de cable. no moverte porque luego te Sí, mueves. ni un movimiento ahora, sí, ni un No, sí, pero movimiento. no, que no tope. ¿No? Ni reírme mucho que me incline, que puedo mover Oye, de mi Enrique el cable. dictador diciendo cómo se va a mover la Pero gente. Pero bueno, ese pero me no fui es mucho tiempo, me fui mucho tiempo. no, unos minutos. Ya no sabía yo cómo dirigir la idea. Pero bueno, Ya hablando, volvimos. pero tú me estabas escuchando, ¿no? Un poco por dónde Sí, iba. sí, te escuché, te escuché. Bueno, tiene que ver con las tierras. Y nos referimos no solamente a un problema añejo que tiene que ver con la venta de tierras ejidales, sino que creo que es necesario explicar algunas particularidades. Ya quienes nos escuchan y nos ven podrán decir si esto ocurre también en otros estados.
pero me parece que lo de Mérida y Yucatán es una salvajada. Y van a ver ustedes que constantemente vamos a referir a Mérida y Yucatán haciendo esta distinción. Enrique, Mérida sabemos que es la ciudad capital y Yucatán es el estado. Sí, no. Sí, no, porque tiene unas particularidades que hacen que no entenderlas genere confusiones que ya veremos más adelante. Muchos de los que venden terrenos se aprovechan, sobre todo de gente que desconoce estas particularidades. Por supuesto, no es un tema que conozcamos al dedillo, como muchos de los que tratamos, pero insistimos, tenemos una opinión y esta no es ni científica ni basada en ninguna investigación de ninguna índole, más allá de la que uno se entera o se informa o busca por ahí en ciertos datos. Y me parece que antes de entrar en todo el tema de cómo cambió, bueno, no cambió, se sumó a la venta de casas baratas, baratas en comparación al resto de la República y las rentas y todo esto. Ahora se suma a este negocio un boom, una explosión que tiene que ver con los llamados terrenos o lotes de inversión. Y esta me parece que se está convirtiendo en la nueva plaga y tengo la impresión que esto comenzó a dispararse de manera tan masiva en el 2020 con la pandemia. Pero para esto deberíamos nosotros decir algunas cosas muy generales. No son las definiciones, sabemos que en ciencias sociales y en política se generan 20,000 definiciones, pero digamos que en términos generales, el ejido es un tipo de demarcación de tierras que está en la legislación mexicana, que esto surge a partir de la Revolución Mexicana y que tiene que ver sobre todo con cuestiones de cómo darle un beneficio a la gente común, comunal, de ejercicio del uso del suelo, particularmente enfocado a la agricultura, aunque también se puede dar otros usos. Pero en términos generales esto es. Y también nos marca en sus definiciones tradicionales que es indivisible, infraccionable, invendible. Todo en lo que se ha construido hoy en día, gracias a que, de acuerdo a algunas ciertas reformas que se le hicieron, se produce esto. Digamos que muy grandes rasgos. En el siglo XX, esto se ha ido modificando de diferentes formas. Y luego hay otra cosa que llama mucho la atención y le mando un gran saludo a Gisela si nos está escuchando. Ojalá que sí, si no le voy a decir, escucha el podcast. Pues que nos escuche ya. Me he ido informando porque ella sí que se ha dedicado a investigar pues cuestiones relativas al uso de la tierra, a los despojos, a estas cosas, sobre todo enfocados a las energías alternativas y a los grandes megaproyectos. Y que de charlas con ella recupero yo algunas cosas que me parece que son muy importantes y es el término, el hecho, por ejemplo, de cómo determinar o cómo la gente determina y me parece que es algo fundamental. Una vez que explicamos qué es elegido, la otra parte que es fundamental es cómo el ejidatario, ojo que ejidatario no necesariamente es igual a campesino, no necesariamente es igual a vida rural. Pueden estar involucrados, pero no necesariamente. Cómo los sujetos que pertenecen al ejido, porque el ejido es como un ente jurídico, o sea, no está conformado por un grupo de ejidatarios, pero el ejido tiene esta definición más o menos general, muy general y abierta que les di al inicio. Pero aquí también entra la parte de cuál es el valor o cómo determina el valor de la tierra la gente. Y aquí es donde entran estas investigaciones antropológicas que me ha compartido Gisela y que tiene que ver con un montón de cosas. Por ejemplo, el que una persona determine qué valor tiene la gente viene desde el simbólico, el ritual, el físico, el orográfico, profundidad de la tierra, de qué tipo son. En ese sentido, que tiene que ver con temperatura, si tiene más o menos piedra, cuánta es la profundidad que hay entre el suelo que nosotros pisamos y lo que se puede sembrar, que si bien la península tiene, digamos, una orografía casi idéntica, ya hemos mencionado también en otros podcasts que va cambiando la vegetación y va cambiando también el tipo de suelo y siendo unos más propicios para ciertos cultivos. Por ejemplo, algunos son solamente propicios para para parcelar y para hacer, se me va el nombre, y es tan, lo decimos, y la milpa. Milpa, Para hacer pero milpa, sin mecanizar, sin claro. mecanizar, y también hay un suelo que es más propicio
para hortaliza, como es el caso de Xcuscabi, el cono sur, famoso cono sur de Yucatán. Pero digamos que en términos generales existe el nombre científico litosol, que es uno de los más extendidos, sobre todo en el oriente del estado, leptosol y combisol, que todos estos nombres de sol, combisol, leptosol, litosol, tienen que ver, entre otras cosas, para definir cuánta es la diferencia de profundidad y humedad de la tierra en relación a la piedra, ¿no? Y en ese sentido, también se distinguen, digamos, dos tipos de tierras, es decir, la negra y la roja, por poner una amplia generalización. Es decir, la Boschlum y el Cancap famoso, ¿no? El que es el más codiciado, la tierra roja, porque se supone que es más, o la gente nos dice que es más propicia para los cultivos, o que ahí sea mejor, porque tiene mejores, no sé qué, vitaminas o no sé qué. Lo otro es determinar, perdón por esta intro tan larga, pero creo que es importante partir de ahí para que nosotros podamos entenderlo, es que cuáles son los actores políticos que están detrás de estas tierras que son en principio todas ejidales. Yo entre los actores puedo señalar a políticos en primer lugar, empresarios, inversionistas que pueden ser empresarios o no empresarios, pero simplemente ser inversionistas, ejidatarios y el ejido. Quizás primero el ejido y después los ejidatarios. Y me parece que el ejido también durante mucho tiempo sirvió como una forma de organización social en el interior de las localidades. Es decir, el grupo de ejidatarios. Y aquí voy ya a tratar de entrar en materia. Lo que nosotros tenemos es una cantidad de ofertas de compra de hectáreas de terrenos ejidales que se ofertan a particulares. El primer boom que yo recuerdo cercano a la urbanización de la ciudad capital en Mérida, hay otros, pero el que yo recuerdo es el de Cholul. Y esto se vendía como comercialmente como la Cuernavaca de Mérida, nada más lejano que pueda haber que Cholul. Quienes os estén escuchando desde fuera, sépanse que no existe nada parecido a ninguna Cuernavaca y a ningún estado y a ningún lugar bajo ningún parámetro, ni de clima, ni de gente, ni de formas, ni de usos y costumbres. No tiene nada que ver. Es una mentira o una publicidad engañosa. Todavía no sé cuál es la diferencia entre la mentira y la publicidad engañosa, pero que tiene que ver con eso. Cholul, ¿no? Empezó a crecer, pegado a la ciudad de Mérida, vive en Mérida. Total que empiezan a aumentar estas ofertas de terrenos y de venta y empieza la especulación, pero no solamente de quienes compran y de quienes ofertan, sino también de quienes venden. Es muy extenso el tema, meternos a ver por qué la gente vende sus terrenos y por qué no los vende, pero podemos decir que lo que existe detrás y los actores principales en este rollo son los ejidatarios. Yo lo he dicho desde hace tiempo de manera muy crítica, respetuosa, pero crítica, porque todos nos vamos con la idea de que solamente es el que llega y engaña. Y voy a hacer un paréntesis. Yo he comentado esta anécdota, a ti te la he comentado y se la he comentado a quien puedo, que yo conozco una persona que vive justo en una avenida, en una esquina, una avenida de las más importantes de Mérida, la 60 para ser más exactos, quienes no lo conozcan, bueno, pues es una avenida que atraviesa prácticamente la ciudad de sur a norte. Y esta persona cuenta que en algún momento los dueños de Oxxo, cuando Oxxo estaba llegando a Mérida, se acercaron a él y le ofrecieron comprarle la casa porque estaba en un lugar muy estratégico para ellos. Y esta persona decidió no vender la casa con el terreno. Decidió no venderlo. Dijo, no lo vendo, no lo vendo, no lo vendo. Después analizaremos si nos acordamos del ejemplo, si fue acertada o no, de acuerdo a lo que nosotros creemos. El ejemplo es que esta persona en el mercado, cómo va a invertirse, es decir, los grandes inversionistas, los que tienen el dinero, el capital económico y social y político para comprar estas extensiones de tierra, en este caso el del Oxxo, tienen una idea del valor y cómo se está moviendo en el mercado o cómo hacer que sea redituable. Pero ¿hasta qué punto hay un engaño o hasta qué punto la persona puede subir su precio y decir, pues te lo vendo en 100 millones? Y el otro se lo puede dar. Es decir, ¿cuánto es el juego especulativo que va a entrar entre quien ofrece un terreno y entre quien está dispuesto a pagar lo que sea porque al fin y al cabo será redituable?
Y esto es algo que se ha discutido mucho para el tema de los ejidos. Es que sí se los compran, pero ellos lo venden porque son engañados, lo venden a precios muy baratos cuando ellos lo van a revender. Volvamos al inicio, el ejido en teoría no se puede vender, con lo cual tenemos que decir que detrás de ahora esta moda de los famosos lotes de inversión, lo que tenemos son grandes extensiones de terrenos ejidales en los que los actores políticos no nada más son el que llega y ofrece perversamente, entre comillas, dinero al que vende, sino también en el que vende, que ya no trabaja la tierra porque es improductiva, porque es incosteable, porque nadie va a poder trabajar si no tiene maquinaria, 3 o 4 hectáreas de tierra, y porque esos terrenos son improductivos y están asentados. A día de hoy, lo he mencionado en los otros podcasts, los ejidatarios o la gran mayoría de los ejidatarios lo que están esperando es cuál es el mejor postor, quién va a dar más dinero y cómo se están cotizando sus terrenos ejidales para poder venderlos. Y en ese tenor y en ese contexto es que surge esta epidemia de la venta de lotes de inversión, que son lotes ejidales, que los siguen vendiendo, cuyo principal mercado es la gente que no conoce cómo está Yucatán, y te los venden a precios muy baratos para estar muy cerca de la playa o desarrollar complejos habitacionales de alta gama donde están lejos de la ciudad. Ayer vi que están diciendo, Baspool, vente al norte de la ciudad de Mérida. Sí, al norte, pero muy afuera de la ciudad de Mérida. O sea, eso no está claro. La gente de fuera tiene el argumento de toda la vida, sobre todo los capitalinos, hay que decirlo. Es que yo en mi trabajo me hacía 2 horas y 2 horas, 4 horas. Sí, brother, pero cuando tú llegues a Mérida, como a mí me ocurrió en Zamora, como me ha ocurrido en otros lugares a los que he ido, que son de menor población y más pequeños territorialmente hablando que Mérida, 2, 3 meses te dura el chiste de querer vivir en las afueras. Cuando tú te acostumbras a los ritmos y a los tiempos del lugar donde vives, se te hace una eternidad. En cualquier modo, sea o no sea así, más allá de la percepción de quien decida comprar o no comprar, lo que es un hecho es que están vendiendo como dentro de la ciudad de Mérida terrenos que no están en la ciudad de Mérida. Por ponerles un ejemplo, vamos a hablar de 20,000 engaños. Luego te dicen que te venden un terreno en la playa y no está en la playa, está muy a las afueras de la playa. Es decir, todo este tipo de cosas que van surgiendo se desprenden de cómo se ha desgajado esta idea de la posesión de las tierras, de ejido, de cómo se concibe el ejido y de cómo se da este mercado ya desatado de compra y venta de tierras. Esto sería como la gran intro inicial. No sé qué tengas tú por ahí anotado, pero me parece que yo por ahí le entraría definiendo. Siempre me gusta traer como pequeñas definiciones y luego ejemplos, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veas. Ok, sí. No, ahorita estaba buscando unas cosas de ejido, por eso me distraje un poco en el celular. Pero mira, hay muchas cosas. Yo también respecto al tema de las tierras ejidales tengo mi opinión, aunque a lo mejor pueda ser sesgada por la falta de conocimiento, pero sí que a mí el tema de los terrenos ejidales me llama mucho la atención por varias razones, ¿no? Y ahorita lo enlazo al tema de los lotes de inversión, la inflación, la especulación inmobiliaria y todo eso. El tema del... Hay que decir que Yucatán es uno de los estados con mucho terreno ejidal, ¿no? A diferencia de otros estados, Oaxaca también, Chiapas también. Digamos que los estados del sur del país son estados con mucha tierra ejidal, porque además el reparto ejidal llegó muy tarde a la península de Yucatán. Fue de los lugares donde más tarde llegó. El reparto agrario que se hace con Cárdenas, la entrega de dotación de tierras a muchos mexicanos que no estaban dotados de tierra, que venían de la revolución, que venían de esta época de los grandes hacendados llenos de tierras, que eso responde muchísimo, sobre todo al norte del país. Empieza, y en el norte del país sabemos que se gestó la Revolución Mexicana. El sur muy lentamente se incorpora y se incorpora por Guerrero y eso. Prácticamente Yucatán, Campeche y Quintana Roo no tienen presencia en la Revolución Mexicana, como no tienen presencia en un montón de cosas, porque era una zona aislada del país. O sea, no había tanta comunicación. Entonces, se empieza a dotar de tierra en la zona norte del país, pegadas a las cuencas de agua, a las presas, se entregan tierras que sabíamos que eran completamente improductivas. Es una dinámica muy diferente el tema ejidal en la parte norte del país que en la parte sur. En el sur se entregan extensiones enormes de tierra, enormes, o sea, es impresionante la cantidad de tierras que tiene el ejido y en este sentido los ejidatarios. Y
es tan grande que desde más o menos 1990, 1980 y tantos, 90, ya se ve que hay mucha tierra ociosa, mucha tierra de manos muertas. Y quizás esto pueda sonar mal para quienes son campesinistas o para quienes entienden de manera romántica la tierra y la propiedad y esto, pero ese es un hecho, ¿no? Y que tú, sin necesidad de, o sea, con la pura percepción, y quizá la percepción es subjetiva, pero tú ibas y preguntabas por las tierras ejidales y la gente ni sabía dónde estaban sus tierras ejidales. Dos, hay que hacer una gran división, porque existen las tierras de uso común, las tierras que se supone que son para sembrar, para trabajarlas, para hacer algo, y la parte urbana del ejido. Es decir, las tierras que habita el ejido y que no necesariamente son del ejidatario, sino son para el pueblo. Lo que hace el ejidatario es dotar de lotes al pueblo para que puedan vivir. O sea, si yo soy hija de ejidatario y yo no tengo tierra, pero el ejido autoriza que a mí me den un lote en la parte urbana del pueblo y entonces ese lote ya es mío. Aquí hay una cosa. Lo que se puede volver propiedad privada del ejido es la parte urbana. Empecemos por eso. Y aquí viene un tema interesante, porque ¿cómo el ejido decide volver otras zonas urbanas para poder empezar el proceso de parcelamiento? Porque para que un ejido pueda volver propiedad privada de tierras, en primer lugar, tiene que estar en zona urbana. En segundo lugar, tiene que estar el aparcelamiento. En tercer lugar, tiene que estar el plano unificado en el Registro Agrario Nacional. En cuarto lugar, es necesario que la Asamblea toda apruebe que se haga esto. Y en quinto lugar, pues todo el procedimiento ante el RAN, ¿no? O sea, todo eso está detrás de que un ejido pueda tener propiedad privada. Y lo que nosotros sabemos y lo que vemos es que hay un boom, que este boom para mí, como, digamos, como agente externa sin tierra en Yucatán, yo he visto que este boom tiene por lo menos 10 años, ¿no? Y es poco. Sí, 10 años, quizás un poquito más. Ajá, sí, es poco. Y que cuando tú como persona que conoce Yucatán, te das cuenta, yo me he dado cuenta de bastantes cosas, ¿no? La primera es que, en primer lugar, y me parece que con lo que empezó el tema de hablar del despojo de tierras, fue con el tema de los fraccionamientos en Mérida. Esto fue como, digamos, si tenemos que dividir por etapas esta historia reciente del tema de las tierras y la especulación en Yucatán, creo que la primera etapa es esta etapa de compra de grandes extensiones de tierra para fraccionamientos, ya sea de interés social o sea para gente de clase media alta o para gente de clase alta, digamos, de una vez, ¿no? O sea, fue esto, el acaparamiento de tierras para su posterior fraccionamiento y construcción de vivienda de todo tipo, ¿no? Así como aquí Cauquel, sabemos Cauquel y Ucú vendió un montón de sus tierras ejidales para Ciudad Cauquel y Ucú también para Ciudad Cauquel 2, lo sabemos, ¿no? Esta fue la primera etapa. Y en la que empezó la polémica, ¿no? Que tú veías apellidos como Dager, veías como apellidos así como los que conocemos, que es gente de clase alta, siendo ejidatarios del ejido de Cauquel, del ejido de Ucú, del ejido de Cizal, de diferentes ejidos, ¿no? Y tú te preguntabas cómo es posible que esa gente sea ejidatario si nunca han estado vinculados a la tierra, ¿no? O sea, no, ¿cómo lo explicas, no? Y después, si quieres, tú explicas por qué razón pasó esto, ¿no? Pero digamos que esta fue la primera etapa, me parece, del tema de la tierra en Yucatán. Y con esto toda la crítica que vino. Y me parece que ahorita, en este punto, ya estamos en una segunda etapa en la que la gente no compra tierra, o sea, digamos que los acaparadores, por llamarles de una manera, los acaparadores de tierra, no la compran para hacer fraccionamientos y viviendas masivas, sino la compran o la compran entre comillas porque, ahorita veremos por qué, para la posterior venta en los famosos lotes de inversión, ¿no? Que antes de los lotes de inversión, digamos que una etapa intermedia muy breve y que va
y que al mismo tiempo no la puedo dejar como en el pasado porque está coexistiendo. Coexistió con esta etapa de grandes compras para fraccionar y hacer vivienda y coexiste con esta etapa de los lotes de inversión. También hay quien compra la tierra para la venta y la construcción directa de casas, porque ya son, o sea, te venden un lote listo para habitar, ¿no? Y que tiene todos los servicios y que tú puedes hacer tu casa y no vas a tener ningún problema. Y digamos que esta tercera etapa son los famosos lotes de inversión, que cada una de estas etapas, digamos, y que coexisten entre sí, tienen o presentan ciertas problemáticas, ¿no? Que está padre explicar quizás y que también, digamos, tienen sus características muy, muy, muy definidas, que de hecho yo vi un meme hace unos días del tema de los lotes de inversión, porque está siendo tan ridículo en algunas ocasiones que se presta para que uno se ría, se burle. Y por una parte nosotros nos reímos y burlamos, pero también sabes que está generando, yo no sé si utilizar la palabra fraude, pero sí está vendiendo ilusiones a mucha gente que no Totalmente. existen, que esas ilusiones un soplo y se van. Entonces, pues, Totalmente. Sí, sí, a ver, sí. hay muchas cosas y muchos ejemplos y cosas que uno ha vivido y ha visto y yo los últimos tiempos he tratado de revisar de qué se trata esto porque resultan ser anuncios supremamente atractivos. Voy a dar ejemplos que están en la web, que están en el periódico, que han salido notas muy raras. Ayer vi, te lo mandé, preparando un poco el guión de este podcast, una nota de la Jornada Maya donde hablan de una chica de fuera que desde lejos compró un terreno en la playa, en Sisal, y uno con esa nota, perdón, pero yo no entendí esa nota, si era una crítica a la venta de terrenos, si era una publicidad escondida, no, estaba rarísimo. No era de denuncia como comúnmente este periódico suele hacer, no era tampoco un reportaje, era una cosa rara. Perdón, pero no entendí de qué iba. A lo mejor mi lectura de artículos periodísticos es muy mala, pero yo no entendí de qué iba y no sé si tú entendiste hacia dónde iba. No se sabe, Nada, los mismos nada. comentarios por debajo ahí lo decían. Pero bueno, digamos que declaran pueblo mágico a Sisal y de inmediato empiezan a vender terrenos, no como estos terrenos grandes para fraccionar de los pueblos. Sisal es un pueblo pesquero, un puerto pesquero, el más importante y el más antiguo, si no me falla la memoria y los datos, de Yucatán. Antes que Progreso ya estaba Sisal, si no me falla la memoria. En épocas, claro, ya de la colonia, o no sé si prehispánicas, no me acuerdo la verdad. Tremendo salto di de la colonia a la época prehispánica, pero bueno, me convertí en el Usain Bolt del salto de longitud. Exactamente. Que yo El soy muy fan de caso, Usain Bolt, por cierto. sí, el caso es que estos lotes te los venden a 80,000 pesos. Digamos que para alguien de clase media, 80,000 pesos no es una cantidad que pueda representar un problema mayor. O sea, no es algo que pueda ser complicado juntar o ahorrar. Y te lo venden como lote de inversión en el sentido de, oh, me voy a convertir en inversionista. Es decir, voy a comprar un terreno que con el paso del tiempo va a valer más. No necesariamente. De hecho, yo diría que no va a pasar eso por las condiciones en las que están. Hay otros que te mandan, tú le picas, eso es como peor que la sarna. Tú le picas a uno de estos anuncios de Facebook y te jodiste, Valiste. porque te van a empezar a bombardear y van a ser más molestosos que Testigos de Jehová desesperado. Con todo respeto para los Testigos de Jehová, amigos míos, son Testigos de Jehová y hago estas bromas con ellos. Lo hago de broma, pero con mucho respeto, aunque parezca que hay contradicción en mi enunciado, pero no. Entonces, se vuelve una plaga, no te dejan bueno, te mandan, te bombardean, te mandan cosas por WhatsApp, te llaman por teléfono, te van diciendo que cuál es tu capital, que dónde lo tienes, que puedes dar 500 pesos mensuales, 1,000 pesos mensuales, engañando a la gente y haciéndoles creer que, wow, voy a vivir en la playa. Y ahí es donde vienen estos anuncios engañosos. Para el caso de Sisal, estos terrenos están lejos de la playa. O sea, sí entiendo, 5 minutos, 10 minutos, esto es lejos, esto no es costa, no es que vas a abrir tu ventanal y vas a ver el mar en todo su esplendor y vas a ver cuando se oculten los atardeceres, no, no,
Esto no va a pasar. Creo que no. Está muy lejos. Algunos de ellos, ojo que no estamos diciendo que todos sean ilegales. Habrá empresas que sean serias o inmobiliarias que sean serias. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que pasaron antes por un proceso de compra de terrenos ejidales con quién sabe qué arreglos en los que definitivamente tiene que ver el ejido y el gobierno. Esto que les quede claro. Vuelvo a poner el ejemplo Palazuelos. Ya lo había yo mencionado en el otro podcast. Así es. Cuando se soltó el tema de ejidatarios reclamando sus tierras, y ahorita vamos a hablar de ejidatarios reclamando sus tierras, el único que no tuvo problemas fue Palazuelos, porque los abogados de Palazuelos, cuando llegaron a Tulum, le dijeron a Palazuelos, oye, ¿sabes que estos terrenos son ejidales y no son propiedad? Esto te vas a meter en un lío a la larga. Y todos los que compraron hoteles compraron barato, muy barato, y están teniendo justo esos problemas, porque el ejido, los ejidatarios, lo que te venden son el derecho del uso de una parte de la tierra, pero ni siquiera es vender el derecho, es como una especie de permiso por el cual te cobran. Tú no eres el propietario de estas tierras. A gente muy cercana a mí, que está lejísimos de ser siquiera una clase media acomodada, tenía la idea de irse a vivir una vida tranquila y a un pueblo y le privaron de, cuando ya había construido, llegó el ejido y le dijo, devuélvemelo, porque entonces ahí empiezan las preguntas. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el perverso? ¿Quién está jugando a vender, vender, vender y revender estas tierras? Entonces eso iba a pasar con Tulum y lo que hizo Palazuelos fue que mandó a sus abogados, convencen a los ejidatarios de que vuelvan. Por esto digo que esto que me dices de cuál es el proceso para parcelar, para volver propiedad lo urbano y lo no urbano, eso debe tener alguna maña jurídica y además aceptada por ciertas políticas de ciertos gobernadores. El caso es que los convence de que sí les paga él 2 veces, les paga por volverlo propiedad y luego les iba a pagar por el terreno. Total que Palazuelos fue el único que compró propiedad. Fue el único que no despojaron, el único que no tuvo un solo problema. Este caso, Palazuelos, se ha llevado como ejemplo incluso a escuelas de derecho. Y sobre leyes agrarias se pone siempre este ejemplo de Palazuelos, porque él compró propiedad, se puso muy vivo. Entendieron sus abogados de qué se trataba el ejido y cuál era el problema. Eso es lo que no sabemos si está ocurriendo. Entonces, cuando uno llama a estos inmobiliarios, como yo lo he hecho, y les preguntas, ¿tiene servicios? ¿Me garantiza que tenga internet? ¿Me garantiza que tenga agua? ¿Me garantiza que vaya a haber pavimentación de algún tipo? ¿Me garantiza que vaya a haber los servicios básicos de electricidad? Siempre te dicen de aquí a 2 años cuando entreguen. De aquí a 2 años cuando entreguen. Y eso no lo vas a saber. La gente recordará en Yucatán que un fraccionamiento que hicieron Ciudad Cauquel cercano al pueblo de Cauquel, durante muchos años estuvieron sin luz, sin energía eléctrica y sin agua, porque tenían un montón de problemas. Estamos hablando de algo cercano a la ciudad de Mérida. Entonces, también están ofreciendo en otros lugares. Último ejemplo de estos, y ya te cedo otra vez la palabra, porque si no la acaparamos y con este cambio de micros se hace complicado. Pero yo fui, y no voy a decir el poblado, pero los yucatecos lo saben, un poblado cercano al norte de Mérida, cerca de una universidad. Más datos no les puedo dar. No es Cholul. Yo fui con unos amigos que querían comprar y yo les dije, no compren porque eso es un problema. Y llegó a tal grado que preguntando quién ve, primero había más letreros de se vende terreno que letreros de se vende cochinita. Para empezar. Está cañón, o sea, súper una cañón. Prostitución de tierras increíble. Y después resultó ser que el informante más apropiado para decirnos de qué iba el tema de la venta de terrenos, pues era el presidente municipal. Fue el presidente municipal del poblado. Llegamos a hablar con él y sin ningún tapujo nos sentó amablemente, abrió un mapa y nos mostró todo lo que estaba fraccionado, qué se podía comprar, qué no se podía comprar. Por supuesto, el tema de la electricidad y del agua era, ya llegará, ya nos dijeron que ya va a llegar, lo mismo de siempre, ya escarbaron y ya tirarán cables, ya vimos, mira, ese hueco que ves ahí es porque van a, o sea, te empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? Bueno, esto era como, estos son los terrenos que hay. Y luego decía, hay una serie de terrenos que estos, decía, si se compra por hectárea, el valor es mayor y eso sí vienen con título de propiedad.
Es decir, lo que nos está diciendo es, si tú eres un constructor y un inversionista inmobiliario de estos de apellidos rimbombantes que vienen a comprar hectáreas y hectáreas, ahí sí podemos darte un precio mayor, pero porque te estamos volviendo propiedad. Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, pero ese ejidal, pero luego se puede volver propiedad, sí, no te preocupes, luego lo volvemos propiedad. Engaño. Engaño, engaño. Esto no se va a volver propiedad. O sea, quien diga ya hice esto, mejor abrace a su abogado de confianza, llévelo y que lea y que analice bien la situación. El tema, volvemos a lo mismo, es que hay una fiebre de los lotes de inversión. O sea, no te dicen compra un terreno, no, no, no. Compra un terreno con un lugar que va a tener gimnasio, que va a tener bar, que va a tener restaurantes en la selva baja caducifolia del estado de Yucatán, perdidos ahí junto a los monos araña, y ya después te arreglas conmigo. O sea, ya después tú y yo nos arreglamos. Pero ahí van a estar los terrenos, ahí se van a ver, y esa es una realidad. O sea, ¿por qué la gente compra o le quita tierras, para ponerlo en términos más de justiciero social, a la gente? Porque la gente en principio lo quiere vender, porque su expectativa de vida y el Estado-nación no les ha provisto de mayores elementos, armas para poder salir adelante económicamente, y si a alguien tú le ofreces 2, 3, 4, 5 millones, te va a vender lo que quieras. Te lo va a vender, no lo que quieras, pero por lo menos en tierras te va a vender lo que quieras. Entonces, toda esta complejidad está detrás de estos famosos lotes de inversión. Yo no sé si tengas algo más que decir sobre esto, ahorita lo lanzas, pero creo que esto nos lleva ya a la parte de comercialización de cómo se está vendiendo y de la mercadotecnia alrededor de los terrenos. No, sí, o sea, al final... Voy a levantarme para que necesito encender una luz porque esta no me da. Mientras que yo estoy requete. Para los que no nos, no, tú sigue hablando, Ajá. para que no los dejemos ahí en espera. Para los que no nos, no nos están viendo, pues voy a hacer un movimiento. Mi silla ya, para que se vea, está despedazada, la estoy mostrando. Es ya por el para que vean que sí uso mi silla, pero ya prometo cambiarla para que no les afecte la visión. Mira, y mira que la mía es súper sencilla, pero ha durado. Bueno, o sea, sí, te digo, el tema, aquí es donde yo iba, porque te decía que mucho se habla de los ejidatarios y que son despojados y que no sé qué, pero yo la pregunta, y un poco entendiendo la romantización de la tierra, ¿no? Porque yo esta discusión la he tenido en charlas con amigas, pero también la he tenido en foros, en seminarios, digamos que en espacios donde la discusión es una discusión más como académica, por un lado, y por otro lado, una discusión que tiene que ver con política pública y con actores de la sociedad civil que ya están haciendo cosas, ¿no? Y cuando se habla del tema, un poco es que dicen cómo es posible que les despojen de las tierras, y siempre desde una perspectiva del yo, una perspectiva personal, individual y muy sesgada, ¿no? Porque dicen, es que yo en la ciudad me moriría por tener esas tierras, ¿no? Y todo el mundo dice eso, ¿no? Es que si yo tuviera esas tierras, jamás las vendería, ¿no? ¿Cómo es posible que lo vendan? Es porque los engañan, como tú dices, es porque no saben el valor de las tierras. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque cómo se sigue, a través de estos discursos, se sigue viendo a la gente de las zonas rurales como antes se vio. Al final, la gente de las zonas rurales es otro, configuramos a un otro, ¿no? Y se ve como alguien que no tiene la capacidad de entender el valor simbólico, económico, productivo de la tierra, mientras que yo de ciudad sí lo puedo entender, y si yo lo tuviera, sí lo valoraría. O sea, esto a mí me parece muy interesante en toda la discusión, ¿no? Y cómo al sujeto que es de la zona rural se le puede engañar, ¿no? Esto a mí, o sea, quitando todo esto, me gusta esta discusión. O sea, no es que me guste, me parece interesante, ¿no? Porque al final son prejuicios que vamos cargando desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, parece que estamos de nuevo en la discusión del primitivo y el civilizado. Aquí el civilizado es el sujeto urbano. Exacto. O sea, es increíble cómo se sigue extrapolando hasta el día de hoy. Exacto. Y por otro lado, yo lo que siempre pongo sobre la mesa es justo eso, es que es muy tonto pensar, y yo sí digo tonto, ¿no? O sea, a mí me vale. Total, yo ni tengo ni una cola en el mundo académico y en la sociedad civil, pues si me sacan, que me saquen, ni modos. ¿Pero cómo te va a sacar la sociedad civil? No, porque yo soy parte de la sociedad civil, obviamente. O sea, sí, pero si me quitan espacios.
Ajá. Pero lo que yo digo es que me parece muy tonto que por un lado hablamos siempre de la globalización, hablamos siempre de los medios masivos de comunicación, a lo que estamos nosotros siempre, cómo somos bombardeados de info, pero al mismo tiempo pensamos que esto no llega, ¿no? O sea, que la gente de las zonas rurales no tiene por qué estar enterada, ni saber, ni compartir expectativas de vida, porque lo que pasa es que todos tenemos expectativas de vida y nuestra expectativa de vida y cómo entendemos el bienestar, el desarrollo, la riqueza, es similar, ¿no? O sea, la gente quiere tener carros, la gente quiere tener un estilo de vida en la que tenga televisiones, o sea, todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Y si a mí unas tierras que, como dije, no son productivas, que ni siquiera sé dónde rayos están mis terrenos, como pasaba en Bolonchén de Rejón, que les llegaron a comprar sus terrenos ejidales y ni sabían dónde estaban, tuvieron que irse a meter a la montaña a ver dónde rayos estaban y hacer de nuevo el plano y todo eso. Y si a mí por eso por mi parte, Gidal, me ofrecen 2 millones de pesos, por supuesto que lo voy a Y algo vender. que no trabajas y que no obtienes beneficios, o sea, Exacto. O sea, a mí de qué me sirve la posibilidad de que yo pueda hacer algo con esas tierras si en este momento no lo estoy haciendo, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo muy claro. Y no tiene nada que ver con ser tontos, ni tiene nada que ver no con no solo saber eso, el Úrsula, valor. no solo eso, sino que vuelvo a la misma pregunta y de verdad que no lo estoy relativizando. Quienes me conocen saben que odio relativizar. Simplemente es una contraparte que existe y que la vemos. Mi pregunta es, ¿quién termina siendo engañado y quién es el engañador? Porque Exactamente. muchas de estas tierras, insisto, no estoy hablando de un ejemplo aislado. Esto es algo que se sabe Vox Populi en Yucatán. Si tú compras un terreno ejidal y no le das uso, te lo van a quitar los mismos que te lo vendieron. Lo van a invadir, van a construir y tú no tienes ninguna herramienta. Si no conoces cómo se mueve, te lo van a quitar. No es que la venta sea fraudulenta en el sentido de te vendí tierras que no existen o que no están o que no tienen ese valor. No. Las particularidades del ejido, del terreno ejidal en Yucatán, conllevan a este tipo de prácticas en las que están involucrados ejidatarios, el ejido, que ya definimos que puede ser algo entendido de manera diferente, empresarios, inversionistas y políticos. El gobierno se hace de la vista gorda ante estas cosas porque muchas veces el gobierno está implicado en estos negocios. Esto es así. Entonces, cuando hablamos de engañar, ¿quién es posiblemente podríamos hacer una escala de quién es el que pierde más económicamente hablando? Quizás ahí sí podríamos tener métricas, pero a nivel subjetivo de quién es el timado, me parece que no nada más en todo caso es el ejidatario. También son los que compran, también son los que revenden, también son los que sacan después de un tiempo. También son esos que les dicen que está cerca de la playa y no está cerca de la playa. También son esos que les dicen que tiene servicios y no tiene ningún servicio, que les dicen que se va a volver propiedad y nunca se vuelve propiedad, ¿no? Exacto, y es que ahí va mi otra, digamos, la otra parte de lo que hablé, porque, bueno, me quedé con digamos, con el bullet de lo que dijiste acerca de cómo se convierte en propiedad. Me parece que es a partir de 1994, justo con el Tratado de Libre Comercio, que se reforma la Ley Nacional Agraria y se posibilita poder hacer propiedad privada los ejidos. A lo que iba es que en esa Ley Nacional Agraria lo que dice es que se puede volver propiedad privada la parte que se encuentra en la zona urbana del ejido. El tema, y digamos que ahí el maniqueo está en que son los mismos ejidatarios los que deciden volver zona urbana cierto espacio, por ejemplo, y como naturalmente por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el pueblo de, no sé, Champotón, en Champotón. La zona ejidal original es una, la zona urbana es otra, pero naturalmente el pueblo crece, la gente, los ejidatarios tienen hijos, tienen nietos, tienen familia, y entonces es necesario ampliar su zona urbana. Esa es la idea de la zona urbana y de poder volver otras partes zonas urbanas, porque entonces pueden dar lotes de tierra a más gente. En este punto están urbanizando mucha parte del ejido para la venta, no para que lo vivan sus familiares, sus hijos, su prima, no. Ese es el hecho. Ahí empieza como, digamos, el movimiento, la interpretación de la ley. Entonces, pues me interesa venderle a no sé quién 80,000, no dije mucha, 800 hectáreas, pues lo vuelvo propiedad privada.
como pasó con la famosa cervecera en la carretera a Junucma, que todo eso era ejidal y está vendido. O sea, y se vendió, y yo ahí sí puedo decir, porque yo estuve en Techán de Palomeque cuando se hicieron, soné muy antropóloga, yo estuve ahí, Mi pero comunidad. exacto, pero sí, justo estuve ahí y sí trabajaba con ejidatarios en otra cosa, pero ellos tenían esta, o sea, ellos firmaron todo, ¿no? Todos firmaron muy felices por el dineral que se les iba a dar, que no sé si sea mucho o poco, para mí es mucho, seguramente para gente que Es sí, que en realidad. depende, eso también es otra discusión, o Ujú. sea, piensen ustedes que alguien llega y les da 5 millones de pesos, aún siendo de ciudad, o sea, a ver, si te pones vivo y sabes invertir, puedes triplicar ese dinero, puedes Claro. ahorrar. Ahora, Y si no, si si quieres piensas vivir en, austeramente si, y no quieres trabajar jamás, también lo puedes hacer. también, o si, Sí, pero será poco para quien piense en mamarse los 5 millones. O sea, sí, vean a los claro. boxeadores, a los grandes deportistas que han perdido cantidades exageradas de dinero y han quedado en la miseria. O sea, eso Ujú. también ya depende de cómo se vea, pero Espérame, sí, es que lo hacen voy a en hacer esto. relación a cuánto va a ganar el que está comprando y cuánto va a perder. Eso no lo ve la gente. O sea, ahí entran esas subjetividades que tenemos que entender y que se estudian tanto dentro de la antropología, es decir, cómo es que las personas, por eso yo mencionaba en estas charlas con Gisela, cómo ella resalta el tema de cómo ve la persona el valor que le da a las tierras, ¿no? Cómo ven los Sí, sujetos claro. el valor que se le da a las tierras, ¿no? Y así está el dinero, o sea, también pasa por una subjetividad, o sea, cuánto es mucho y cuánto es poco y para qué te da, pues depende, cada quien, ¿no? Sí, Pero ajá, ahí voy con mis matemáticas. Si te pones un sueldo de 20,000 pesos mensuales y que año con año le aumentes el tema de la inflación, vives fácilmente 12 días, 12 años sin trabajar nunca. O sea, sí, literal. pero yo he escuchado cosas, voy a decir cosas porque ya estoy muy caliente en este tema, de gente que se queja, ¿no? O sea, cuando empezó la pinche discusión, antes de ahora, que no vamos a entrar en eso para nada, ¿eh? Ni se asusten ni salgan corriendo. Si les interesa, háganoslo saber y tocamos el tema con los riesgos que ello implica hoy en día. Ujú. Eh, el tema, ahorita que se soltó lo de la mafia de los académicos y que roban y tal y cual, en algún punto, yo recordaba que yo le decía a ciertas personas, bueno, pues renuncia a tu SNI, a tu dinero que te da el Sistema Nacional de Investigadores, que no es tu salario, ni siquiera es un sueldo, es como una beca, ni siquiera pasa Ujú. por Hacienda, o sea, hay como cosas que ya se han establecido. Pero ¿cómo voy a pagar la escuela, la colegiatura de mi hija si no tengo el SNI? Tú dices, madre mía, esta pobre persona, ¿cómo va a pagar la colegiatura de su hija? Ay, pobre. Sí, claro, pero está estudiando en una escuela que es para millonarios. O sea, entonces, ¿de qué hablamos? O sea, ¿qué es el dinero? Va a depender de tu estilo de vida y de cómo lo lleves. No estoy criticando, cada quien haga lo que quiera con su dinero, como lo consiga, no es nada ilícito, todo el tiempo ha estado, está ahí. Pero sí esta parte de, es que, ¿qué es dinero y qué es mucho para cada quien? Pues va a depender, o sea, como hay gente que no entiende cómo alguien puede gastar su dinero en un iPhone, hay gente que no entiende cómo hay alguien que puede gastar su dinero en camisas o no puede entender cómo puede gastar su dinero en bolsas Louis Vuitton. O sea, pues eso depende de cada quien. O sea, pero Así en es. términos generales, con lo que alguien puede vivir dignamente, sí hay unos parámetros. Y a partir de eso, todo lo que venga ya está sobrado. O sea, todo lo que venga a partir de las necesidades básicas cubiertas con comodidad, incluyendo estilos de vida donde puedas viajar y de entretenimiento y demás, incluido tu pago de Netflix y tu pinche nueva serie que acaba de salir, todo fuera de eso ya es lujo. Todo lo que está fuera de eso es lujo. Exactamente. ¿No? Entonces, nada más lo menciono porque sí me calienta el tema cuando la gente empieza a relativizar de, oh, es que si no, a mí no me, pues es que a mí no me alcanza, pues no tienes por qué tener un Lamborghini, Exactamente. no tienes por qué tener un Lamborghini, nada dice que tienes por qué, no, ni porque tengas dinero tienes que tenerlo, eso ya son subjetividades de Exactamente. cada quien. Dije Lamborghini, no conozco a nadie que tenga un Lamborghini, pero Lamborghini. bueno, puede ser un Lamborghini, sí, pero puede ser un Ferrari, pero puede ser también un Audi, pero puede ser también un Ford, pero pues eso depende de cada quien, o sea, ¿no? Sí, di Úrsula. Sí, Fíjate sí, ahí. no, 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 pues yo la única persona que conozco y no la conozco es Karol G. En su ocasión es el maquinón que tiene un Lamborghini, Lamborghini. que cuando le sume la puerta, o sea,
Sabes que me sé esa canción de memoria. Sí, sí, Solo en eso sí, pienso. pero también está la última de la sesión de Bizarrap de, o sea, una desviada horrible. Gente, tómenlo como un break mental. Exacto. La última de Bizarrap de, ay, ¿cómo se Nicky llama? Jam. Nicky Jam, donde Ujú. dice, ¿no? En una parte que quieres ir en el Bugatti, ya te gustó estar en mi Bugatti, le dice a la chica, ¿no? Entonces, Ajá. está pensando en el Bugatti. Que, por Exacto. ejemplo, el Nicky Jam ha dicho, hablado de estas subjetividades, cuando alguien en una entrevista le pregunta que por qué no tiene un Bugatti, ya que está de moda entre los del género urbano, y él dice, no, porque yo preferí comprar un edificio en Nueva York que cuesta lo mismo que un Bugatti. El Bugatti se devalúa y esto es una entrada de dinero fija que le va a quedar de herencia a mis hijas y que ellas no van a tener por qué preocuparse. Estas son las subjetividades de las que hablábamos, ¿no? O sea, Por supuesto. un residente en una de sus canciones aventando un Maserati y tirándolo porque ya no servía. En fin, cosas que son ya de eso de ponerse a hablar de si da o no da, si alcanza o no alcanza, si es poco o no poco, esas ya son otras, ¿no? Pero sí es un hecho que es mucho dinero. Sí, claro, o sea, de que es mucho, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, cuando se habla. Y por otro lado, también te decía que, o sea, de los apuntes que tengo de lo que estás diciendo en este momento, que la otra cosa es como el análisis del discurso de la venta de los lotes de inversión, ¿no? Brutal. Y uno es, desde el nombre, te está diciendo que es un lote de inversión. Y creo que, o sea, así como hay mucha publicidad engañosa, y sí, yo comparto también que en muchos casos es un tipo de fraude, también creo que uno no es cuidadoso cuando lee algo, porque si uno lee que es un lote de inversión, tendríamos que enterarnos de qué es una inversión, porque tenemos la idea de que inversión es algo que siempre nos da. Y es algo que a mí me parece que hasta en finanzas, todos los que son los coach financieros Cuidado que pues la Internet gente que se odia a los dedica, coaches. Hay un ajá, sector de Internet que odia a los coaches. bueno, a los coaches financieros y la gente que sabe de finanzas, financieros, no sé cómo se llamen, que dan consejos en Sí, Internet, sí, sí. siempre hablan de la Asesores inversión financieros. y necesariamente, y casi que lo ven como algo siempre positivo, ¿no? O sea, invierte tu dinero, invierte, 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 ¿no? Por un lado. Pero no nos dicen que la inversión tiene un riesgo. Por muy mínimo que sea, hay un riesgo. Toda inversión Y es un ese, riesgo. y ese riesgo es que lo mínimo que puede pasar es que no ganes ni pierdas, pero el no ganar y no perder durante años es perder, Es porque perder. tu dinero se devalúa con la inflación año con Totalmente. año. No es Entonces, inversión. lo mínimo que tiene que hacer una inversión es lograr crecer a la par de la inflación. Si la Así es. inflación es 6% anual, al menos lo que tú dijiste debe crecer un 6% anual, porque si es lo mismo que el año pasado, perdiste. Perdiste. Por un lado, o sea, eso hay que tenerlo claro. Y además está el que no solo eso, sino que tu dinero baje más que la inflación por alguna razón, ¿no? O perderlo por completo. Eso es un hecho. Y con un lote de inversión, desde el nombre ya debemos decir, ok, aquí es algo que no necesariamente va a ser redituable al 100%. Y después, a mí me parece que eso se parte de los trucos. Cuando te dicen, en 2 o 3 años después de la preventa ya va a tener servicios, ya va a tener no sé qué. Allá está el riesgo. Porque eso lo pueden decir, pero tú no sabes si al municipio en cuestión le va a interesar urbanizar esa zona. Tú no sabes si en algún momento esa zona se va a volver una zona habitacional y sí vas a poder dotar de todos los servicios, porque si no, ahí te quedas con tu pedazo de lote en medio de la selva y ve cómo le haces. Digo, puedes poner tu pozo, puedes poner tu planta, o sea, si lo quieres habitar, lo puedes habitar, No, ¿no? si el negocio de la inversión, por eso te dicen eres inversor, hasta le cambian el nombre, ¿no? Así como otras empresas te dicen, es que tú no eres un cliente, eres un socio. Así ahorita te están diciendo, es que tú eres un inversor, no eres un comprador ahí, no eres un cliente, eres un inversor, ¿no? Y si los inversores lo deciden, que no sé qué. Y entonces te ponen ahí como unas amenidades perdido en la selva, perdido en el mangle, perdido en quién sabe dónde y te dicen tú vas a ser un inversor y vas a llegar y vas a tener, no es cierto, no es cierto. En el mediano plazo puede ser que esa cosa no sirva como un montón de lugares que han abierto aquí en la costa por Telchac hacia esa parte norte de la costa. Que han abierto cosas que se cae, no sirve, no va. Y sí, ahí tienes tu terreno, pero ahí se quedó metido y embutido entre otros 30, 40, 50 lotes que no sirvieron para nada.
Entonces, yo creo que eso es bien importante. Esto que tú mencionabas de la inversión, ya lo habíamos mencionado en los otros podcasts. Si bien los bienes inmuebles o las bienes raíces son los que menos, entre comillas, riesgo representan para invertir, no están exentos de que también se pierda. ¿Por qué es de inversión, de riesgo le llaman, o la inversión es un riesgo? Porque así como puedes ganar, puedes perder. Lo que pasa es que al arriesgar ganas más. O sea, términos muy generales, muy generales. Uno, por decir, tú tienes una etapa en la que ahorras, pero ese ahorro tiene un tope. O sea, no toda la vida tu dinero va a crecer en la medida que quieres que crezca solamente basado en el ahorro. O sea, va a tener un tope, o sea, no vas a poder acrecentarlo. Entonces, llegado un momento en el que tengas cierto capital, si tú le inviertes, hay un riesgo, pero la ganancia también va a ser mayor que lo que te estaba dejando solamente ahorrar o solamente tenerlo en el banco, que el banco ya todo el mundo sabe que para nada sirve. No sirve en absoluto para nada el banco, y el riesgo de perderlo es mucho más grande que perderlo comprando una casa o un terreno. Pero sí, estos mecanismos de mercadotecnia sí son de publicidad engañosa y están dirigidos a gente que no conoce la península. Tan sencillo como que la cantidad de gente a la que yo le he preguntado, que son asesores de estos lotes de inversión, cuando yo les digo soy yucateco, en ese momento cuelgan. En ese momento cuelgan. En cuanto yo les digo yo soy yucateco o yo vivo cerca de ahí o me lo conozco muy bien, en ese momento te descartan y te dejan de mandar publicidad. Publicidad que va desde espectaculares maquetas de unos centros de entretenimiento turísticos en donde va a estar tu terreno maravilloso, con colores y con diseños espectaculares, mostrándote el mar cuando no está en el mar, diciéndote que están en el norte de la ciudad. Pues sí, al norte de la ciudad está Miami. Y no por eso vivo en Miami. O sea, eso no te lo dicen. O sea, el norte de la ciudad, sí, pero estás en Chipchulú, pueblo. O sea, más allá de es que no me tardo en llegar. Eso no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que te están vendiendo algo como dentro de la ciudad y hay que entender muy bien cómo está la orografía, la geografía, la división política, qué es Mérida, para que lo sepan. El estado de Yucatán es un estado prácticamente vacío. Se van o a la Riviera Maya o están en la ciudad de capital de Mérida. Es Mérida la que aglomera, es la ciudad que aglomera todos los servicios de mejor calidad, no solo de la península, sino del sureste. Si no, entonces ustedes pregúntense por qué es que, hasta donde yo sé, igual estoy equivocadísimo, pero los únicos lugares donde se expiden visas para Estados Unidos son Monterrey, Ciudad de México y Mérida. O sea, ¿por qué no hay un lugar? No lo sé, pero Mérida es un lugar estratégico y esto es lo que se ha querido vender. Basados en cosas que sí son reales, pero que también las utilizan como una estrategia de marketing, está el de la ciudad más segura. Vente a vivir a la ciudad más segura. Sí, a un pueblo a 2 horas de acá. ¿No? Es como no estás viviendo en la ciudad, no estás disfrutando de los servicios de la ciudad, no estás teniendo esa garantía que te da el soporte de saber que si estás dentro de la ciudad, tu rendimiento o la posibilidad de que crezca tu dinero invertido es mayor a que si estás en otro lugar donde no sabes qué va a pasar ahí, hacia dónde se está yendo el crecimiento. Y otro fue, digo, yo te lo mandé a ti porque a mí me pareció, no sé, chistoso primero, luego curioso, luego de risa, luego escandaloso. En uno de estos lotes de inversión, dentro de la publicidad que te mandan, es Kalimba haciendo una story, el artista, el cantante Kalimba, el que tuvo problemas por denuncia por abuso de una menor en Chetumal, que después ya pues la ley lo absolvió de este problema, para que la gente se entere, ¿no? Por si no saben quién es Kalimba, ahí googleen o búsquenlo. Un cantante muy bueno, es un gran cantante, que en los 90s con estos grupos de, no sé cómo llamarles, porque no son band boys, pero son grupos de la onda vaselina y estas cosas, tuvo bastante éxito, sí, fue muy popular, es un gran músico, un gran cantante, y que pues hay gente que es fan de él, no sé, pero entonces en el video, que es un video que se ve que está tomado con un celular donde lo están grabando a él para que veas que es real, lo contrataron y le pagaron para que venga a Mérida a hacer publicidad. Que la gente diga, wow, ese vecino de Kalimba. No vas a ser vecino de Kalimba, no lo vas a ver. No sé si Kalimba va a comprar, no tengo idea. Creo que Kalimba debería tener más dinero que 80,000 pesos para comprar un lote de terreno, pero está en esta serie de mecanismos de marketing
para venderle a la gente la idea de que están haciendo la gran inversión de su vida. Y no, señores, sobre todo en terrenos de playa, no están invirtiendo. Si ustedes lo quieren comprar porque les parece que quieren vivir y tener algo cerca de la playa o porque quieren ir a pasar el tiempo, está bien. Lo más que les va a dar es para rentarlo cuando no estén viviendo en época de vacaciones o por Airbnb si deciden hacerlo, pero algo como que tú digas, ahí tengo una casa y en 10 años va a valer el triple, lo dudo mucho. El costo de mantenimiento de cosas que están frente al mar es altísimo por la cantidad de salitre que se le mete a las paredes. Alguien que no vivía frente al mar, pero sí en zona de costa, me dijo que prácticamente de 3 a 4 veces tenía que pintar su casa para evitar la corrosión por salitre. Entonces, sí me parece que son como estas publicidades que no sabes si son fraude, no sabes si son engañosas. Los mismos agentes inmobiliarios no saben hacia dónde va o si lo saben, te lo ocultan, pero me parece que tiene que ver con todo esto y que ha despertado este boom de esta venta de lotes de inversión que ahora es la moda. Ya no son las casas, sino ahora son los famosísimos lotes de inversión. Entonces, la publicidad es así, es engañosa, ¿no? Sí, claro, y que te digo, y que sí tiene una estructura, en este punto ya tiene una estructura, porque en primer lugar, los nombres que utilizan, siempre utilizan nombres que refieran o a la fauna local, casi que endémica, o a algo que tenga que ver con la selva y lo maya, ¿no? O sea, siempre es o tapirus, o balam, o to, o algo así, ¿no? Muy de la fauna. Sí. Dos, siempre te tienen que hacer la referencia de la cercanía con un punto estratégico, ¿no? Ya sea Mérida, ya sea la playa en grandes extensiones, ¿no? Porque puede ser Ocisal o El Chuburná o la Chubut, que sea. Telchac, Exacto. Santa Y Clara, siempre Pizarro. tienen datos erróneos de las distancias, ¿no? A 15 minutos, ¿no? Y tú ves la zona donde está y sabes que te va a llevar media hora a llegar, ¿no? O sea, eso siempre, ¿no? Y siempre haciendo énfasis a las maravillas de habitar aquí, ¿no? Sino Mérida sí es segura, las playas sí que es paradisiaco, los cenotes que es paradisiaco, cosas así, ¿no? Sí, pero no O están sea, viviendo ese en es Mérida, es lo que quiero exacto. decir. O sea, Pero Mérida sí es siempre, segura, pero no estás viviendo en Mérida. no, no, pero te digo, o sea, las que están cerca de Mérida, pues haciendo alusión a la cercanía y las que están cerca a playas, cenotes o algo así, haciendo alusión a eso paradisiaco y nunca con información exacta, ¿no? O sea, nunca te dan o sea, yo siempre que veo esos anuncios, ya sé que si dice 15 minutos es media hora, ¿no? Y, y, lo, y lo ves, ¿no? O sea, tú como yucateco te das cuenta, ¿no? Que ves que dice que en 15 minutos y ves que está hasta el furris de lejos, pues sabes que no, o sea, que te va a llevar media hora. De hecho tú mencionaste algo cuando te mandé el video de Kalimba, tú mencionaste Ajá. algo en favor de, o sea, no lo estabas apoyando, pero yo lo entendí después de que me lo dijiste, puse atención, como que él, si bien acepta hacer este comercial por el cual estaban pagando, eh, es un hecho que él es, a mi punto de vista, irónico en la historia que hace, porque él dice, yo decidí comprar un terreno aquí. Y la playa me queda ahí a lo lejos, donde ustedes ven una nube. Y va a haber un centro de golf ahí a lo lejos, por donde ven esas matas que están ahí, esos Ajá. árboles que están ahí. O sea, como que con ironía trataba de explicar, como que él entró, como que le dio una especie de remordimiento y dijo, ok, voy a Ajá. hacer esto, pero le voy a lanzar anzuelos a la gente a ver si los cachan, a ver si Ujú. entienden que no está cerca. O sea, está Exacto. ahí, muy lejos. O sea, es ahí Donde se donde ve, lo hice muy chistoso, donde se ve esa última nube, allí, última nube. O sea, eso es ironía. O sea, ¿cómo vas a claro. tomar como punto de referencia una nube en una story? O sea, es así como Ajá. ahí donde se ve esa punta, como diciendo, hasta ahí está el centro que me prometieron de Ajá. recreación, ¿no? O sea, hasta ahí está la Exacto. playa. No, pero sí es un tema complicado. Vamos a ver qué cosas depara el futuro. Igual estamos equivocadísimos y todos los que compraron 80,000 pesos su terreno en Cisal y en otras playas se vuelven millonarios en 5 años y su inversión se les retorna con un precio grandísimo, ¿no? Entonces, pero a ver qué pasa. Pues no sé, Úrsula, ¿cómo la ves? Pues así la veo, está cañona la cosa. Ah, pues hasta ya hablamos como el meme, ¿no? Pues así es. Sí, Ursulita, pues así la cosa es, Ursulita. Así es, Enriquito. Pues sí, es un tema, la verdad que hay mucho que decir, pero
Que el mucho tiempo que no nos decir y da. mucho de que no saber, además, o sea, mucho que no sabemos, mucho que no Sí, sabemos muchas qué cosas onda, que qué no va a sabemos. pasar, cómo va a estar, pero pues, o sea, uno espera que las cosas no sean negativas, ¿no? Que, Para nadie. a nadie se le haga fraude, que todos puedan evitar lo que están Que la gente que comprando o vendió esté hacer. contenta. Exacto, pero pues no lo sabemos, ¿no? Y no lo sabremos hasta no sé cuánto tiempo tardará en estallar esto, Pero es cinco un tema años. complejo y que queríamos tocar porque, Ujú. porque es que es excesivo, o sea, los anuncios de lotes de inversión. Gente que no es de Mérida, gente que no es de Yucatán, mucho cuidado, asegúrense, asesórense, pregunten en qué condiciones están. El tema ejidal es algo serio, no lo tomen a broma, no lo tomen a Basile, es complicado y pues eso, asegúrense nada más de dónde van a gastar su dinero, en dónde lo van a invertir, entre comillas, y qué van a hacer con ello. No sé si tengas algo más que comentar, yo hasta aquí lo dejaría, tema amplio, si quieren que También. toquemos otros temas, siempre les vamos a decir que nos lo hagan saber, pero bueno, estamos en eso. Nada, nos despedimos. Damos un saludo, Enrique y Úrsula, para todos ustedes. Por lo de siempre, si les gustó, pues ya saben, compártanlo, Compartan, rólanlo, descárguenlo en todas las plataformas. suscríbanse, Suscríbanse si están en YouTube. Si no, bueno, también se pueden suscribir o suscribir en descargar Spotify en también. Spotify y en Apple Podcast y en todos los demás. Bueno, pues nada, nos despedimos. Que tengan una gran semana. Un saludo, hasta luego. Chao.